En serio, ecuatorianos pueden tener un unicornio. Por ejemplo, les sacaron lágrimas, sufrieron mucho, perdieron toda su plata, se endeudaron. O sea, son esas historias y por fin lo lograron. Endeavor no pide equity a las empresas. Sí les damos conexiones, accesos a fondos o a venture capital. La red de emprendedores a nivel mundial son más de 2.000 emprendedores seleccionados, desde empresas como Mercado Libre hasta Bacari. Yo vivía en un pueblito súper chiquito en la frontera con Haití. No tienen acceso a agua, les cortan la electricidad, a veces les deportan, pero de la nada me subo a un avión y estoy en la ciudad gigante de Londres. El proceso te hace analizar muchos aspectos, como en verdad quién soy, por qué quiero esta beca, por qué quiero estudiar lo que quiero. Para mí era wow, en serio estoy aquí, porque además yo veía a mis compañeros que eran, ¿será que puedo aportar? Pero fue de las mejores experiencias también de mi vida. Hay una pregunta para ti. Vamos a cambiar de rol. Sin nada más que decir, mi nombre es Javier Barriga y esto es Sapiens 360. Si les ha gustado algún episodio anterior o si les gusta el episodio que están viendo actualmente, quiero pedirles un pequeño favor. Eso nos ayuda mucho más de lo que se imaginan, y es que tan solo se suscriban o nos sigan en cualquier plataforma que lo estén viendo. Muchísimas gracias y vamos a ver el episodio de hoy. Este programa es presentado gracias a Representaciones BL, innovando para impulsar el agro, y Notion, la solución en productividad que tu empresa, tu equipo y tú necesitan. Por favor, revisa los links de nuestros sponsors en la descripción y así apoyarás el trabajo que estamos haciendo. Natasha, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de Sapiens 360. Muchas gracias, Javier, por tenerme aquí. Chévere. Y bueno, comencemos. Por lo general, el podcast yo siempre lo comienzo con una pregunta que me permite entender, en este caso, a la persona con quien estoy conversando, y es, ¿cómo fueron tus primeros años? ¿Primeros años de vida? Sí. Uy, qué buena pregunta. Bueno, para mí fue muy interesante. Yo nací aquí en Quito. Mi mami es quiteña, mi papi es de Estados Unidos. Y por el trabajo de mi papá nos mudamos toda mi niñez. Entonces, aunque crecí aquí, casi no pasé en Ecuador. Nos mudamos a Virginia hasta que tenía como 1 año y medio y después nos fuimos a África, nos fuimos a Tanzania. Entonces, mis primeros años en verdad fueron en África. Empecé ahí, me quedé en Tanzania unos 3 años también. Después nos mudamos a Guatemala, después nos mudamos a Honduras, después regresé a Ecuador un tiempo, después me mudé a Ghana, después regresé a Ecuador. Me gradué aquí y de ahí fui a estudiar en Estados Unidos la universidad, y de ahí me fui a Italia 1 año, me gradué. Entonces, bueno, como puedes ver, y tengo hasta más después de eso. Ese es el post-universidad. Ya. Pero así fue mi vida de chiquita. ¿Tú te sientes ecuatoriana? Porque creo que has tenido esa sensación de que cambias de un lugar, no, ni siquiera de una ciudad a otra, de un país a otro. Ajá, sí, yo diría que sí. Siempre he sentido que tengo como raíces aquí, especialmente por mi familia. O sea, eso sí no tengo en otras partes del mundo. Antes tenía, por ejemplo, mis abuelos. Sí tengo tíos en Colorado, de donde es mi papá. Pero siempre he sentido como más casa Quito. Aunque sí me siento diferente. O sea, sí siento que soy ecuatoriana, pero me siento como una ecuatoriana diferente. Sí se puede decir así. O sea, a veces hay chistes o tal vez experiencias que como otros de mi edad tuvieron, y yo simplemente no vi ese show o no tuve esa experiencia porque simplemente no viví aquí. Entonces es como un limbo, digamos. ¿Cómo qué show, por ejemplo? No sé, ahorita estaba tratando de acordar, por ejemplo, ese de... justo el otro día hablábamos de uno... ¿cómo es? Mi angelito... Niño angelito. Mi pobre angelito. Sí. Y todos mis amigas se reían como que, ay, sí, que se encantaba ese show. Y yo no tengo idea, o sea, nunca lo vi. Pero son cosas así que a veces digo como que ahí no puedo compartir porque simplemente no estuve acá. Ajá. ¿Qué tan importante crees que son ese tipo de experiencias compartidas? Creo que sí son súper importantes. Creo que te hace relacionarte de otra forma. Por ejemplo, todos los que han visto ese show en Ecuador se pueden relacionar de alguna forma. Entonces, por ese lado, por último, si eres totalmente diferente a esa persona o no estás de acuerdo en X temas, tienes algo que compartir. Entonces, sí le veo como algo súper importante, pero también no le veo crucial, porque, por ejemplo, mis amigas que te comentaba, aunque todas han visto ese show, no quiere decir que yo no soy parte del grupo, o que me quieran menos, o que, no puedo ser porque no sé cómo ellas exactamente. Así le veo yo.
Claro, no, sí te Ajá. cacho. Y creo Sí. que en mi caso también me siento un poco, no sé, o sea, yo sí me siento que no soy, o sea, me siento ecuatoriano, pero siento que no tengo una, no sé, no pertenezco a una ciudad. Porque claro, yo también crecí, bueno, nací en Ambato, crecí en Ibarra, Cayambe y después en Quito. Chévere. También te mudaste mucho. ¿Y de chiquito? Sí, de pequeño. Sí, de pequeño. Siento que no tengo tanto esa, no sé, no me siento de ningún lado. Sí. Porque comparto cierto tipo de características con unas personas de esa ciudad, con otras no. Totalmente. Sí. Y tienes como un poquito de tu vida en cada lugar donde estuviste, seguro. Claro. Así me siento yo también. Sí. Pero de todos los lugares en los que viviste, ¿cuál es el lugar que más te gustó? Uy, aparte de Ecuador, a mí me encantó Ghana. En Ghana fui cuando tenía 15 a 16 años y creo que más me encantó porque uno me acuerdo más, porque ya no era tan pequeña, y era justo en la adolescencia. Entonces, todos mis amigos en Ghana, además estábamos en un colegio internacional, entonces todos estábamos iguales, nadie estaba con su familia, todos estábamos como displaced en un país que no conocíamos, una cultura que nunca, o sea, sabíamos nada. Entonces era chévere poder formar como esa familia de amigos en un lugar tan lejano y además me encantó la cultura, me encantó la comida, conocí a ganianos muy chéveres que hasta el día de hoy son mis amigos. Y como te digo, como era mayor, tengo esa experiencia súper vívida comparado a otros que puedo decir, me gustó mucho Guatemala, Honduras, pero era más pequeña. Entonces, más que nada me acuerdo solo el colegio o mis profesoras. Pero con Ghana también paseamos con mis papás, conocí el país, tuve como una experiencia ya más de adulto, pero me encantó. ¿Tienes hermanos, hermanas? Tengo una hermana mayor, solo somos dos. Ay, Sí. ¿qué diferencia tienen? Tenemos 3 años de diferencia. Ella vive ahorita en Londres, ella es una epidemióloga y trabaja en Imperial College en Londres. Sí, Qué genial. es una crack, ajá. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes hermanos? Sí, una hermana menor, 4 años menor a mí. Se acaba de graduar de medicina. Ay, qué chévere. Ay, justo como científicas, medicina. Ajá. Sí, sí, sí. Siempre hay uno. Sí, pero es chévere. O sea, ella igual es la artista de acá, le gusta el piano, toca el piano. Ay, qué cool. Y es la decoradora también. Sí. Un poco así, Buenas. ajá. Ella es menor a ti, pero... Sí, Ya. 4 años. Wow, casi, casi. Mi ñaño también es 3 años mayor. Me parece que es una buena edad, porque es como, bueno, de chiquito sí sentías esa, seguro también sentías Sí. esa brecha grande, pero ya Ajá. creces y ya como que te vas uniendo más. Ya no siento una diferencia grande. No sé. ¿Pero te llevabas bien? ¿Siempre te has llevado bien? No, de chiquitas, bueno, la típica, o sea, sí éramos también como te digo, había esa brecha, entonces ella ya era adolescente y yo seguía siendo niña, entonces yo quería jugar con los peluches y ella quería, no sé, salir a pasear, entonces ya era como un poco diferente, pero nunca nos llevábamos mal y ahora desde que yo empecé a ser adolescente y nos unimos más en las edades, nos hemos llevado súper bien, sí, es mi mejor amiga, diría. Chévere. Y bueno, después de la época en la que estabas, en la que fuiste pequeña, Sí. ¿qué pasó después? Bueno, después del colegio. Sí, o sea, después de Digamos. estos primeros años, por así decirlo, cuando comenzaste a viajar, todo esto, Sí. ¿en qué momento supiste eso es lo que quiero hacer después, cuando ya sea grande? Bueno, siempre me interesaba mucho el trabajo de mi papá. Y bueno, de chiquita no lo entendía mucho, pero digamos ya en mis últimos años de colegio pensaba, me gusta mucho el desarrollo internacional. O sea, todavía no le ponía un nombre, pero decía, qué chévere el trabajo de mi papá, que en ese entonces le entendía como ayuda en países subdesarrollados y hace proyectos chéveres. Pero ya cuando me fui a la universidad y ya empecé a entender más del desarrollo internacional, que es lo que me gusta, me interesó mucho el tema. Primero porque se puede trabajar en todas las áreas posibles, desde educación hasta nutrición, todo. Y siempre como que le veía interesante poder regresar a Ecuador o también trabajar con mi papá en diferentes países subdesarrollados en proyectos grandes que tengan un impacto verdadero en las poblaciones de esos países. Entonces ahí, cuando fui a la universidad, tuve varias clases, tuve profesores muy interesantes que habían justo trabajado en este ámbito y era donde más cómoda me sentía. Entonces dije, aquí creo que es. Y así empecé mi carrera en la universidad. Me gradué de Relaciones Internacionales y Management. Y de ahí todo, como mis trabajos que tuve después de la universidad eran relacionados. Entonces seguí viendo que me gustaba mucho. Luego te puedo contar un poco de eso. Y de ahí por eso apliqué a mi maestría, que era justo en Desarrollo Internacional también. Justo el momento de que aplicaste la maestría, Sí. aplicaste a una beca.
apliqué a la beca de Chevening. Sí. ¿Cómo fue el proceso? Uy, ese proceso, yo siempre digo, es largo, es duro, pero vale mucho la pena, porque el proceso te hace analizar muchos aspectos, no solo de, o sea, profesionales, sino de ti. Entonces, lo que busca Chevening son líderes, personas que quieran hacer un impacto en sus países o en el mundo, que ya lo han hecho, o que tengan ideas nuevas. Entonces, como este concepto de apoyar a alguien que va a traer algún conocimiento de regreso a su país. Entonces, pero sí es un proceso largo, es difícil, tuve que hacer muchos ensayos, pasé horas en la compu revisando, tienes que conseguir referencias, y sí, como te digo, te hacen preguntas difíciles, entonces te toca pensar mucho como en verdad quién soy, por qué quiero esta beca, por qué quiero estudiar lo que quiero, que otras universidades solo es como por qué quieres estudiar esto y aplicas y ya, pero Chevening es como que no, en verdad quiero entenderte a ti y tú que te entiendas a ti, qué es tu pasión y por qué quieres este camino y etcétera. Claro. Sí. Y en este caso, o sea, esta es una pregunta que la quería hacer un poco después, pero ¿cuál es el impacto que quieres dejar? Porque justamente con tu carrera creo que puedes tener un impacto muy grande. Ay, no sé, no tengo una respuesta a eso, pero me encantaría que sea algo, no sé, algo duradero, porque siento que también con proyectos de desarrollo a veces te llegan estos fondos de X gobierno o de X empresa privada y son proyectos cortos. Entonces digamos que sí tienes un impacto, pero es de 1 año o 5 años y ahí quedó. Entonces todavía no sé qué impacto quisiera, pero me encantaría que sea algo duradero, que en verdad yo pueda en 30 años decir, ve, yo hice ese proyecto y mira el efecto que tiene ahorita, qué chévere que siga existiendo ese impacto duradero. Eso te puedo contestar. ¿Y tu papi en qué trabajaba? O sea, ¿cuál era el trabajo del exacto? Sí, él trabajaba en USAID, que es la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, por la naturaleza de su trabajo, le cambiaban cada 3 años de país. Uh-huh. Entonces, es súper simpático en el sentido que él podía apoyar en diferentes ámbitos, pero también hay ese aspecto de que se cortaba tal vez a veces muy corto. Entonces, por eso te comento el de que me gustaría que sea un poco más duradero. Pero de todos los países en los que estabas, de todos los lugares que pudiste conocer, sí, el hecho de estar con ¿cómo se puede decir? Con este cambio constante, uh-huh, ¿tú sientes que capaz las amistades que lograste tener en algún lado fueron más importantes que otras? Sabes que no lo he visto así. Tal vez cuando era pequeña, esas amistades son las que menos he mantenido de muy pequeña, digamos, uh-huh, de primaria. Por la naturaleza que en ese entonces ni siquiera existía el Facebook, no existían las redes sociales, entonces no hubo cómo mantenernos tanto en contacto, pero yo diría que con los de secundaria hasta ahora, en todos los países que he vivido, en cada país puedo decir que tengo mi grupo de amigas, ajá, o amigos muy importantes, ajá, entonces que me han marcado y que seguimos estando muy en contacto. Es chévere porque justo como te comentaba que me caso, se me ríe mi familia porque voy a tener como 9 grupos de amigas y normalmente tienes como un grupo de mejores amigos, pero yo les digo, es que tienen que también entender que para mí estos han sido mis 9 grupos en toda mi vida, entonces como que en cada país ese era como mi grupo, entonces yo les veo súper importante a todas, irrespectivo de cuándo nos conocimos y en dónde. Claro. Y bueno, yo volviendo otra vez a la parte la parte de la beca. Una vez que aplicaste, y más que todo, ¿por qué te decidiste aplicar por la beca? ¿Y por qué a esta beca específicamente? Sí, bueno, yo siempre tenía como un sueño ir a estudiar en London School of Economics, siempre. Yo dije, me encanta esa universidad, me parece chéverísimo, además tenía profesores increíbles y justo en mi ámbito de desarrollo internacional. Y me puse a investigar becas porque yo no me podía fondear sola. Me dolía mucho sacar una deuda que sabía que me iba a costar mucho tiempo pagarla, entonces me puse a investigar y de casualidad una prima mía me comentó, me dijo, yo he escuchado de estas becas Chevening, muchas amigas mías, ella me dijo, aquí en Ecuador han aplicado, deberías aplicar, y solo así de casualidad me metí a ver y dije, qué increíble, o sea, es una beca que te paga todo, me pagó todo, o sea, mi arriendo, me pagaba comida, un stipend todos los meses para
todo lo que necesite, me pagó el ticket de avión, la visa. Entonces era como que, o sea, tengo que aplicar aquí. Y ahí me decidí, esta quiero que sea la beca, y además me gustó todo el concepto, como te decía, del tipo de becario que busca. Y así se fue alineando el proceso. Y una vez que estabas ya en la universidad, ya, Sí. ¿cómo fue la primera semana? De LSI. Ajá. Yo diría que sí, fue como lo que siempre pasa cuando te vas a un nuevo país, que siempre te ha pasado, que siempre hay como el shock principal, que dices, wow, en verdad estoy aquí. Y también a mí, como te digo, que era como un sueño en verdad ir a LSI, para mí era, wow, en serio estoy aquí. Un rato creo que me cuestioné y dije, ¿será que se equivocaron? ¿Será que no debería estar aquí? Porque además yo veía a mis compañeros que eran, o sea, personas que ya habían trabajado mucho más que yo, que tenían mucha más experiencia. Entonces yo decía, wow, voy a estar conviviendo con estas personas, ¿será que puedo aportar? Entonces creo que me entraron todas estas dudas de mí, también de que será que estoy en el lugar correcto, pero a la vez era una emoción tremenda. O sea, caminaba por Londres con mis papás y les decía, estoy en Londres. Era como muchas emociones de la misma vez. Y me acuerdo que esa primera semana en LSI en especial fue muy difícil, en el sentido que de una entré y todos eran, ya tienes que leer 3 libros, tienes que leer estos 5 ensayos para mañana, así. Entonces era como, wow, estoy entrando a otro ritmo de vida ahorita. Fue como ese shock por todos lados de que estás aquí y ahora sí, arranca. Justo antes de irte a estudiar allá, ¿en dónde estabas viviendo? Justo antes de ahí yo estaba en República Dominicana. Sí, estaba trabajando para una ONG que se llama Hispaniola y está justo en la frontera con Haití. Entonces yo vivía en un pueblito súper chiquito en la frontera que se llamaba Esperanza, pero trabajábamos con un batey. Y los bateys, no sé si conoces, pero en República Dominicana les llaman bateys a estos pueblitos de personas, en su mayoría son ilegales de Haití, que hacen como estos pueblitos en la frontera de lo que sea que encuentran. Entonces es una situación bastante difícil, no tienen acceso a agua, les cortan la electricidad, a veces les deportan, pero fue de las mejores experiencias también de mi vida. Chévere, o sea, estabas trabajando por ahí algún tiempo y en ese caso después ya te tocó irte para allá. Sí, también por eso creo que fue el shock, porque fui de vivir en... Ni siquiera era el típico pueblo de Ecuador, era un pueblo, como te digo, en una situación muy difícil, con personas que estaban sufriendo mucho, y yo estaba ahí viviendo todos los días con ellos, que te digo que fue de las mejores experiencias de mi vida, pero de la nada me subo a un avión y estoy en la ciudad gigante de Londres. Entonces sí fue como 2 realidades totalmente distintas. ¿Cuál fue ese shock dentro de todos los cambios que debes haber vivido? ¿Cuál fue el más importante? Lo que más te Así, impactó. solo en lo personal, yo diría poder, o sea, suena tan simple, supongo, pero tener acceso a vegetales, tener acceso a agua, tener acceso a agua caliente, y también como seguridad. O sea, por ejemplo, sí, siempre tuve que vivir con cuidado, ¿no es cierto?, por la situación en la que estaba el pueblo, y te vas a Londres y puedes caminar a las 3 de la mañana por la calle y no te pasa nunca nada. Entonces yo creo que eran esas cosas que a veces nos olvidamos, o son tan cotidianas como, ay, me voy al súper ahorita si quiero y consigo todos los vegetales que quiero, o las frutas. Pero era muy real en ese año que estuve ahí en el batey no tener eso. Y me acostumbré, pero después ir al otro extremo era como, en cambio en Londres vas al súper y no solo tienes todo lo que quieres, pero tienes cosas exportadas de Europa y no sé qué, importadas de Europa y no sé qué y no sé cuánto. Entonces sí eran como 2 mundos totalmente distintos. Claro. O sea, a mí lo que más me impactó, justo que lo conversaba con un amigo el otro día, y era que la parte de seguridad es totalmente diferente. Totalmente. Sí, como, y aquí, o sea, bueno, allá yo siento que lo toman muy a la ligera, como que así, claro, yo puedo caminar a cualquier hora y nunca va a pasar nada, y en verdad no les pasa. Pero aquí es como, eso es un lujo, un privilegio tan grande, porque aquí no puedes, por ejemplo, solo en Ecuador no es tan fácil solo salir a caminar ya a estas horas, peor siendo mujer, y nunca sabes qué te puede pasar, nunca lo harías, me explico. En cambio allá ni lo piensas, solo salgo, ya, estoy tranquila por la vida segura.
¿Alguna vez saliste a esa hora, tipo 2, 3 de la mañana? Sí, varias veces, como en la universidad con mis amigos, ir a comer o saliendo de una fiesta, un evento, y fue lo más normal. Es más, seguro te pasó a ti en España, pero te cuesta también acostumbrarte, que dices como, ay no, pero ya es tarde, entonces ya te quieres ir, y todos son como que, ¿y? Así, y te acuerdas, ahí te das cuenta como, ah, no, todo bien, estoy en otro país, la seguridad aquí es normal, digamos. Bueno, no sé si me pasó eso, porque en España algo que me pareció full curioso era que las fiestas comenzaban a las 12 de la noche. Claro, es otra ¿En cultura Londres era totalmente. igual o no? No, en Londres no. En cambio, los británicos, siento por la cultura británica es tempranísimo. Es Ya. medio como Estados Unidos, máximo 2 ya estás en tu cama en tu casa. Pero sí he escuchado que la cultura en España es tardís y te quedas hasta las 6 de la mañana. Sí. Claro, yo me acuerdo, Claro. había algunas veces, nunca me quedé hasta las 6, pero había algunas veces en las que comencé a salir a correr temprano. Y a lo que Ya. yo salía, las personas estaban recién saliendo de la ¿De la de la fiesta. Wow. Así normal. Ajá, sí, como un día normal. ¿Y que se van a desayunar después también? ¿O no? ¿O van directo a su casa? O sea, como te digo, nunca me quedé Ah, hasta nunca viste. La única vez que me quedé fue el día de la graduación. Sí, Ay, porque ahí qué nos fuimos chévere. bueno, hicimos la graduación, nos fuimos a la playa, después de ahí como que ver el amanecer ahí con unas cervezas. Chévere. Y sí, después sí ya me fui caminando al hotel. Qué chévere. Claro. Qué increíble Barcelona. Sí, ¿has ido a Barcelona? Conocí una vez, pero fue muy rápido pero me encantó. Me pareció hermoso que está justo ahí con la playa. Probé paella y me encantó. O sea, la sangría, todo me pareció hermoso. Ay, fui a un show de flamenco también, Ah, chévere. que me pareció increíble. Pero sí, fue muy breve. O sea, todo esto te digo, lo hice creo que en 2 días, porque era como que tengo que conocer Barcelona. Cuando estás en una ciudad, siento que tú eres la persona adecuada para preguntarle esto, pero cuando estás en una ciudad, o sea, por tanto tiempo, o sea, por 3 años, de lo que me comentabas, y después dejas a otra ciudad, ¿hay algo que tal vez sientes que te falta hacer que te faltó hacer en este tiempo? Por ejemplo, y creo que me falta un poco más elaborar esta pregunta. Siento que cuando yo soy de viaje, siento que estoy 2, 3 días en una ciudad, o sea, hay algo que me motiva para conocer la ciudad, todo lo que tengo que hacer, pero como sé que voy a estar durante tanto tiempo en una ciudad, Te entiendo. yo no la conozco, no me doy el esfuerzo de buscarla, de explorarla, como se ve Claro. desde el inicio. Claro. Yo creo que cuando al menos, tal vez por cómo son mis papás y me enseñaron eso, pero cuando llegábamos a un país nuevo o ciudad nueva, más bien era como tenemos que conocer desde el día 1 a las personas y a los restaurantes, o sea, conocer los monumentos. Entonces medio como que me he ido llevando eso a cualquier lugar que voy, sea tengo 2 días o tengo 3 años, sí trato desde el comienzo de conocer. Porque también digo, quién sabe, o sea, nunca sé cuándo tal vez porque tengo ese chip de que no sé cuándo me tengo que ir, entonces mejor aprovecho y hago rápido. Puede Ya. ser. Claro, Ahorita es un buen conversando punto. contigo, ajá, pensé, tal vez es por eso. Claro, pero chévere. En mi caso, cuando estaba en Barcelona, no, siempre quise hacer en algunos de mis libros, por ahí estaba, o sea, salí a escribir bastante, y parte de mi bucket list estaba ir a la Sagrada Familia, pero no fui hasta cuando ya iba más de un año en Barcelona. Pero bueno, también tal vez era un caso especial porque eras de estudiante de maestría y casi que no hay tiempo. O claro. sea, tienes que leer 1000 cosas y 1000 deberes. Es como que no te dan tiempo de respirar. Sí, pero después al final creo que a ratos me arrepiento, creo que decía como que quizá debía hacer esto antes, pero creo que no había tanto apuro. Claro, sí, es tan verdad también. Claro, y como dices tú, sabías que en algún punto lo ibas a lograr. Entonces, si era el comienzo o el final, lo lograste. ¿Listo? Exactamente. ¿Hay algo en Londres que no hiciste, que te hubiese gustado hacer? Ay, ¿sabes qué? No se me ocurre nada, no. Creo que sí fui a todos los museos que quería conocer. Por suerte yo justo fui antes de la pandemia. Porque Ya. justo el cohort de Chiveners que fueron el año después de mí, les tocó la pandemia y todo cerrado. Entonces fue otra experiencia para ellos. Pero para mí no, siento que no me quedé como con esa pica de que me faltó algo. Ya. ¿A ti en Barcelona o no? Creo que no. No. O sea, pero incluso, o sea, como te digo, a la playa, o sea, al final me fui a la playa, pero ya fue claro, casi el año, en verano. Claro. Ay, en verano lo máximo. Claro. Pero claro, porque obviamente lo que fui ya comenzó ya la parte ya de la época un poco más fría, que al final yo no pensé que en Barcelona iba a ser tanto frío, pero uf, sí me tocó comprar ropa de Helado. invierno.
Ay, no sabía que era tan frío. Sí, había días en los que, claro, mi universidad estaba a 1 hora de Barcelona, teníamos que coger el tren. Y sí, la temperatura sí llegaba hasta 0, 1 grado, así que sí, estaba. Wow, sí es helado. No, eso era algo que no me lo esperaba, Claro. Y aquí que nunca hace ese frío. de ley. Nunca. Sí, sí. En Londres nunca llegamos a tan frío, creo. Al menos de mi año, por suerte. ¿Ya? Porque yo no tengo mucho aguante. Pero creo que máximo bajó a como... Máximo, tal vez 7 grados. Ah, ¿en serio? Y eso para mí ya era helado. Uy, Sí. qué extraño, eso sí no me lo esperaba. Pensaba que Londres era mucho más frío. Sí, sí creo que usualmente es. Y además se siente más frío porque es como húmedo. Es ese frío húmedo, tal vez como en Barcelona. Pero en mi año fue rarísimo. Más bien hizo bastante sol. Hubieron más días de sol de lo normal. Que me acuerdo tanto que hasta mis profesores decían qué suerte que tiene los que están aquí este año, porque Londres no es así. Fue interesante. Chévere. Y bueno, una vez de que ya estuviste allá, las clases cuando tú estabas allá, ¿cómo fueron? Las clases. ¿Te gustaron Sí. más de lo que... Más de lo que esperaba? Sí. Yo diría que sí. Sí, no sé ni qué esperaba. No sabía qué esperar, pero los profesores eran... O sea, eran personas que yo hasta ya había leído papers, decía qué chéveres de estos profesores, y te explicaban de una forma muy simple y nos hacían debatir, pero en forma buena, como, y de tu perspectiva, que eso me pareció único, que nunca en mi vida, nunca he estado en una clase donde todos, digamos, era una clase de 30 personas y cada persona era de un país diferente. Entonces era tan chévere y tan interesante porque cada quien traía su perspectiva y su experiencia y eran totalmente contrastes entre países, pero era interesante. Entonces me pareció la experiencia única y lo máximo, la verdad. A mí me encantó. Qué No sé si increíble. así fue en Barcelona. Bueno, en mi clase éramos 60. Ah, En eran total, pocos, en toda la maestría éramos 190. Ya. Y claro, o sea, ese tipo de perspectiva es poder encontrarte con otras personas de diferentes nacionalidades. Y para mí me pareció una de las mejores cosas. Sí, tal cual. Y los profesores también, porque ellos también son de otros países y Claro. tienen otras experiencias de trabajo y todo, y ellos también te pueden decir, pero yo viví esto y tengo otra opinión totalmente. Entonces era como, wow, así la mente se expandía. Claro, sí, o sea, uno de los, bueno, no fue mi profesor directamente, sino que nos daba cierto tipo de workshops y había sido el co-lead de McKinsey Ay, qué chévere. y con él tuvimos no me acuerdo cuántos fueron, 3 o 4 sesiones en las que nos explicaba todo el mundo de consultoría y eso me Wow. pareció, Y o sea, de alguien más que experto. O sea, Claro. chéverísimo. Y que le puedes como conversar así tan de cerca, eso también me parece único. Son Sí. también personas que capaz no tendrías ese acceso si no fuera por la maestría, Ujú. que me pareció increíble. Y también es el hecho, no sé si tal vez fue algo que me cambió un poco la maestría, pero el hacer la maestría, pero tal vez también sentía esa sensación de que de que el mundo es tan pequeño, porque yo pensaba, ¿cómo puedo llevarme o qué puedo tener en común con personas que son de otro lado? No sé, bueno, uno de mis mejores amigos de ahí fue de personas que fueron de Uruguay, de la India, de Alemania, Claro. y eran, o sea, estaba, o sea, desde mi punto de vista acá, o sea, el nunca haber estudiado en otro país más que la maestría fue totalmente, no sé. Que te expande, te abre Claro, todo, o sea, sí. pero o sea, lo que quiero decir es, me permitió tener ese tipo de que todos somos de la final iguales. Sí, o sea, todos somos así, con típicos problemas, Ujú. es tan verdad. O sea, a la final los humanos, donde sea que estamos, somos iguales, tal cual. Sí, vivimos como esos mismos retos en diferentes lugares, pero todos parecidos. Y también por eso creo que es fácil conectar, porque puede ser alguien de que sea, como dijiste tú, alguien de India, pero te va a entender cuando le dices estoy teniendo problemas, no sé, me invento con mi primo o con mi hermana y te va a decir, a mí también me ha pasado algo así. Al final somos humanos y todos estamos viviendo los mismos tipos de relaciones. Exactamente. Tal cual, qué cool. Si pudieses vivir en otro país, en otra ciudad, en cualquier ciudad, sí tener en cuenta la parte de, no sé, si pudieses hacer tu trabajo en cualquier parte del mundo, ¿en qué ciudad te gustaría vivir? Wow. ¿Qué ciudad me gustaría vivir? Qué buena pregunta. No, nunca lo había pensado. Sí, si fuera, pues si pudiera ser cualquier lugar, siempre
he querido conocer India. Nunca he conocido. También por la maestría y por la universidad tuve varios amigos de la India, pero nunca he ido. Y me encanta la comida, me parece una cultura bien diferente, fascinante. Creo que ahí me gustaría, estar un año ahí y poder trabajar remoto y poder, sí, tal cual, aprender mucho del país. Uh-huh. ¿A ti? ¿Te han hecho esa pregunta? Por general me gusta hacer preguntas y cuando me toca contestar preguntas me cuesta un chance. Pero creo que la ciudad en la que me encantaría vivir sería una ciudad en la que tal vez solo estuve 4 días de viaje. París. Ay, qué lindo. Creo que me encanta full la parte cultural, visitar los museos, el hecho de me encanta poder correr ahí incluso por las calles normales, no solamente por el río. Claro. Pero creo que sería, no sé, increíble y poder ir a tantas obras que me falta tiempo, de verdad. Sí, ¿te encantan las obras? Sí. Todo lo que tiene que ver con el teatro y los conciertos. Y no sé si a ti te gusta la música clásica. Sí, sí me gusta. Ahí mi artista favorito es Ludovico Einaudi. Y bueno, él a Barcelona fue una vez, esta vez fui. Pero claro, veía que París tiene varias, ¿cómo se dice? Varios eventos, ajá. Varios conciertos. Tener, ¿no? Varios conciertos. Ajá. Y claro, me parece que, claro, aquí en Ecuador, aquí nunca he venido, pero la vez que vino a Latinoamérica vino solamente a 4 ciudades, a 4 países, pero nunca estaba en Ecuador. Nunca en Ecuador. Oh. Sí. Eso creo que una de las partes, ¿cómo se podría decir? De las cosas malas tal vez de vivir en un país pequeño, creo. Sí, es verdad. Siempre medio quedamos en el olvido, en todo sentido. Sí. La realidad. ¿Hay algo tal vez que a ti no te gusta de Ecuador, de vivir acá? Creo que ahorita la inseguridad es lo único que diría. Que se me vino así apenas me preguntaste, solo porque sí extraño esa libertad de hasta poder caminar con mi perro en la calle sin preocuparme, ir a comprar un café cuando quiera o no tener que usar el carro tanto, ese Sí. como poder solo salir a caminar tus clases, terminar tu trabajo y que sea tan normal me encantaba. Más que te mantiene activo, te mantiene saludable, Claro. te despeja la mente y aquí medio es como todo es en carro. Eso extraño mucho, o sea, eso. Ahorita que me estás quedando en cuenta de eso, no había pensado, pero claro, o sea, ahorita con mi novia solamente salimos en el carro y vamos de un lugar a otro, pero ya no podemos salir a caminar, no tengo esa sensación de seguridad para solo poder salir a hacerlo, caminar. Claro, hasta en los parques, o sea, siento que las pocas veces que voy al parque, por ejemplo, a la Carolina o al Metropolitano, escojo ir el fin de semana y de mañanita. Entonces como que hasta eso es limitado ahora, el cuándo puedo ir a un parque. Eso es lo único que diría. No sé, tú también tal vez. Claro, sí, la parte de seguridad es algo, lo que es es este shock, porque vine acá y me robaron las maletas. Ay, no. Y me robaron mi bici. Aquí, Ajá, o sea, apenas saliendo del aeropuerto. No. ¿Y cómo te robaron? Les pusimos las maletas en la camioneta. En la camioneta, bueno, se llevó un trabajador de mi papi, ya para acá. Y con mi papi nos quedamos, pusimos el resto de maletas en el carro, en el cubierto. Y bueno, ya nos fuimos a comer algo en el aeropuerto. Después ya nos llama el trabajador de mi papi y ya nada. Ya estaba. Claro, qué pena, sí. Pero sí son las cosas de la vida que creo que no puedes cambiarlas. Me gustaría poder cambiarlas y a rato eso es una de las cosas, son de esos tipos de cosas que me molestan, que siento que puedo hacer algo, pero quizá no se puede de verdad hacer algo, pero que me encantaría. Y ya está en el pasado, claro. Sí. Qué pena. Ay, pobre tu bici. Sí, nada, creo que la bici es lo que más me duele, porque fue la segunda que me robaron. No. Otra me robaron en España, pero ahí tenía el seguro. ¿Y le rompieron? No. Ah, tenía seguro. No, o sea, tenía el seguro de la. Ajá, pensé que le rompieron el seguro. No, también le rompieron ¿También? La cadena en este caso. Ay, Dios. Pero bueno, ya nada. Bueno, al menos de ahí es como no sé cuál es la palabra, pero de que también se roban bicis en Europa. Sí. De hecho, claro, había escuchado esa estadística que decía que en Ámsterdam es la ciudad en la que más se roban bicicletas. Y también eso porque obviamente hay muchas más bicicletas que acá. Ajá. Pero ya, bueno, ya nada. Claro. En todos lugares inseguro. Claro, Hasta cierto punto. Hasta cierto punto es verdad. Y bueno, después de que hiciste la maestría,
¿Cómo volviste a Ecuador? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, volví porque Chivening te requiere regresar a tu país mínimo 2 años. Entonces yo ya sabía esa condición, lo acepté. Y también quise regresar. En especial mis abuelitos están bastante viejos y siempre he sido muy cercana a ellos. Entonces dije, qué perfecto, o sea, todo se me alinea, tengo que regresar y además puedo estar con ellos y mi familia un tiempo y trabajar en Ecuador profesionalmente, que no lo había hecho. Entonces me pareció muy chévere esa oportunidad, es momento para regresar. Y regresé y al comienzo trabajé en Price, en PwC. Estuve ahí poco tiempo, la verdad me di cuenta que la consultoría no era lo que más me gustaba, como te he comentado, más me gustaba temas de desarrollo internacional, lugares donde sentía que podía aportar más impacto duradero. Y yo siempre había escuchado de una organización que se llama Endeavor, que es donde trabajo ahorita. Y me metí a ver, existirá ya en Ecuador, porque como dices tú, somos siempre chiquitos, siempre somos los últimos. Y no existía cuando yo estaba en Londres. Y me metí a ver y ya existía. Entonces dije, wow, o sea, tengo que aplicar. Le escribí al MD de ese entonces y justo no tenían un puesto. Pero igual le dije, estoy muy interesada, te paso mi CV, porfi, si algún rato tienes un puesto me avisas. Y sí, tal cual así fue. Unos meses después me llamó, me dijo, me encantaría darte una entrevista, conversemos. Y ya, y ahí entré a Endeavor y estoy ahí ya 3 años y 9 meses, algo así, casi 4 años. Y he ido creciendo en diferentes posiciones, pero me ha encantado, en verdad, la experiencia. Cuando entraste en Endeavor, ¿pensaste que te ibas a quedar tanto tiempo? No, para nada. Creo que es muy común de nuestra generación, que te quedas máximo 2 años. Y ya voy casi 4. Entonces, pero no he sentido esa necesidad. Más bien, como te digo, he crecido mucho y aprendido tanto que más bien siempre ha sido como no me quiero ir todavía. Sigo aprovechándole mucho y creciendo yo mucho como profesional y como persona también. Qué genial. Sí, sí, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de Endeavor? Bueno, Endeavor como apoya emprendimientos de ese país. Entonces lo que me ha encantado es poder tener un contacto directo con tantos emprendedores ecuatorianos y en verdad entender, bueno, no solo de sus negocios que han sido en todas las industrias posibles, pero ver cómo es la vida día a día de un emprendedor, que es bien difícil. Entonces ha sido una oportunidad única de apoyarles. A veces hasta solo necesitan con quién hablar. Y como Endeavor eres como esa persona que está ahí para ellos, para lo que sea que necesitan un contacto para algo de su hijo, o sea, porque el negocio está en fuego, como un problema y necesitan que Endeavor les ayude con X cosa. Entonces ha sido muy chévere tener esos relacionamientos cercanos. Eso me encanta. Chévere. ¿Cuál es tu... O sea, lo que haces en Endeavor es más o menos tener esa relación con los emprendedores. Sí, totalmente. Ya. Sí, sí. Estoy encargada de los programas. Tenemos solo 2 programas. Entonces soy la manager del programa de Endeavor Global y del programa local. Entonces también manejo esos 2 programas, pero una gran parte, yo diría que un 80% de mi trabajo, aparte de estos programas, es este relacionamiento día a día con cada uno de los emprendedores que apoyamos. Sí. ¿Te gustaría en algún momento de tu vida ser emprendedora? Sí, me encantaría, la verdad me encantaría. Es más, lo pienso mucho, como en qué idea se me ocurre. Y todavía no se me ocurre nada. Pero algún día me encantaría. ¿Tal vez alguna industria? Sabes que no, ni siquiera por ahí. En verdad me interesan muchas o todas, podría decir. O sea, siempre he visto tanto de tantas empresas que siento que en cada industria hay algo muy interesante y pueden salir ideas muy diferentes. Y sí, sigo en esa incógnita de cuándo me va a salir mi idea millonaria. Tú que tienes ya el conocimiento de cómo funciona Endeavor, cuando sepas tu idea, en este caso, ¿cómo harías? A ver, si me ocurre una idea, creo que lo primero sería conseguir el equipo indicado. O sea, buscaría a mis co-founders que tengan el expertise que necesite y que sean de confianza. Y empezaría por ahí, como tener ese equipo sólido. De ahí empezaría a crear una estrategia de plan de a ver cómo vamos a conseguir fondeo, cuánto fondeo necesitamos y para qué.
Y pensaría como tal vez, porque yo he visto que muchas veces, claro, es un sueño, entonces muchas veces te emocionas y empiezas a hacer 1000 decisiones y vas a la carrera, pero ahí es cuando tropiezas más. Entonces yo creo que lo que he visto es que a veces es mejor tomar las cosas con calma, tener un muy buen plan, hablar con mucha gente, asesorarte muy bien, como te digo, tener un equipo sólido y de ahí ir yendo paso a paso. Así iría yo. Porque muchas veces los emprendedores es así. Y de ahí hay muchos fuegos que apagar. En vez de como, a ver, todas las cosas con calma y pensemos esto súper bien para que salga bien y rápido. Cuando estás metida tanto en el emprendimiento aquí en Ecuador, y tú también que has vivido en en otras partes del mundo, ¿cuál crees que es la diferencia que tenemos nosotros con el resto? Emprendedores ecuatorianos, yo creo que muchas veces... Déjame pensar esta pregunta. No hay problema, no hay apuro. Lo que yo he visto es que muchas veces como el emprendedor ecuatoriano se puede cohibir, o sea, piensa como muchas veces falta ese como empuje tal vez o ese como visión de que sí puedo ser gigante y sí puedo lograrlo y sí lo voy a hacer. Por ejemplo, veo emprendedores de otros países como México o Estados Unidos, que bueno, también tienen otros factores que les facilita mucho el negocio como tal, pero tienen esa mentalidad de que sí lo puedo lograr y sí lo voy a hacer y me voy a saltar a este país y puedo abrir mercado allá. Y aquí a veces es como que siento que hay más como recelo de hacerlo. Puede ser algo cultural. em, Como siento que el ecuatoriano a veces puede ser más cauto. Y a veces lo que necesita es, dale, tú puedes y lo vas a lograr. Pero algo chévere que también te puedo decir con eso es que he visto que desde que empecé en Endeavor hasta ahorita, el año ahorita, es que he empezado a ver muchos emprendedores más bien empezar a tener esa ambición. Y que ya cada vez estamos viendo en el país más emprendimientos de muchísimo impacto y muy chéveres y muy diferentes. Por ejemplo, Kushki, que muchas personas alrededor del mundo dice, esos son ecuatorianos, porque es como, en serio, ecuatorianos pueden tener un unicornio, y es como, sí, y cada vez estoy viendo más y más ese efecto aquí en Ecuador, de que ya están apareciendo estos emprendedores con mucha fuerza y muchas ganas, que es algo chévere. ¿Por qué crees que tenemos ese tipo de característica que tú, o sea, lo que lo comentas? No sé, la verdad no sé, como te digo, yo lo he analizado y creo que tal vez es algo cultural, de cómo tal vez pensamos que tal vez es más seguro pensar más pequeño primero, tal vez por el hecho que somos un país chiquito, entonces a diferencia de países grandes y gigantes, ahí solo por tu país ya sientes que es enorme y te mueves más. Pero aquí, tal vez por ser un país más pequeño, a veces te cohibes más en que, bueno, solo voy a lograr esto, porque estoy de aquí, de esto pequeño. Lo he visto mucho, pero también como te digo, algo muy chévere que estoy empezando, hemos visto este año es ese cambio también de chip, de que los jóvenes ecuatorianos ahora también tienen este como, ya, vamos a darle con todo, que también es súper, súper chévere ver. ¿Los emprendedores ecuatorianos dirías que son más jóvenes o más un poco de edad avanzada? No, yo he visto de todo, la verdad, he visto de todo. Pero capaz los que estoy viendo que están como con esta ambición de salir y como crecer muchísimo, sí son más jóvenes. Em, Tal vez por nuestra generación mismo, que ya somos como más mentalidad de todos estamos conectados en el mundo. Entonces sí he notado eso más en los jóvenes. Pero Endeavor ha trabajado con todas las edades. Y muy exitosos también. Porque a veces ser un emprendedor de mayor edad tienes más experiencia. Has vivido mucho más, has sufrido más. Entonces todo es muy relativo. Versus el joven que a veces, porque no ha sufrido tanto, se lanza a lo que sea y le va muy bien. Entonces todo es relativo a la experiencia de cada uno, creo. Y justo ahorita que lo comentas, creo que capaz, o sea, justo mi papi, de lo que conversábamos antes de comenzar el podcast, o sea, mi papi, claro, justo comenzó su empresa hace, ¿qué será? ¿3, 4 años? Sí, Ya. 4 años, sí, este fue el aniversario en el anterior noviembre. Y claro, creo que tal vez ya tener, claro, una trayectoria ya en la industria en la que le gusta, creo que tal vez
Es el hecho de que ya tal vez tener ya los contactos, el conocimiento, el know-how y poder aventurarse, tener esa sensación, quizás, no sé, ese tipo de motivación interna. Creo que Sí. tal vez es lo que hace que un emprendedor no solamente sea joven, sino también puede ser ya tener de una edad un poco más avanzada. Totalmente, 100%. Y es más, hasta a veces los emprendedores mayores en edad son los más exitosos, porque es todo lo que tú dices. Tienes el know-how y también tienen ese como fuego de que ya ahora sí lo voy a lograr y tienen todo este conocimiento y toda esta experiencia que los jóvenes a veces no, solo por naturaleza de edad no lo han vivido. Claro. Entonces es súper chévere ver los dos casos. ¿Con qué frecuencia tú te encuentras a un emprendedor que tiene quizás varias ideas? Pues, un plan A y un plan B. Como dos tipos de emprendimientos. O sea, un plan B por si acaso no le funciona ¿Sabes que el proyecto. no? No me han comentado mucho de eso ahora que lo dices. Sí tenemos varios emprendedores que son como serial entrepreneurs, entonces tienen varios proyectos a la misma vez. Entonces, sí, pero así como, la verdad nunca les he preguntado de frente, ¿tienes un plan B? Yo creo que la mayoría de con los que trabajamos, porque ya son emprendedores un poco más, con empresas más grandes, nosotros no apoyamos en la etapa de ideación, sino ya están vendiendo, ya están generando impacto. Entonces ya es como otro nivel de emprendedor, más avanzado. Entonces ellos ya están como enamorados de su idea y dándole todo a esa idea. Entonces, casi diría que muy poco, al menos de mi conocimiento, tienen ese plan B. Sí, pero muchos sí cuentan. O sea, ya los emprendedores o sea, que ya han pasado más tiempo en Endeavor, ellos sí cuentan que muchas veces por la razón por la que están donde están hoy es porque han tropezado en tantas otras ideas y empresas. O sea, nadie lo logró así como de una. Claro. Siempre es porque, les sacaron lágrimas, sufrieron mucho, perdieron toda su plata, se endeudaron. O sea, son esas historias y por fin lo lograron. Entonces el emprendedor es de valientes, en verdad, de muy, muy valientes. Yo les admiro mucho. Alguien que entra en Endeavor, ¿qué pasa después? O sea, porque dices ya un emprendedor que ya lleva varios años, ¿qué pasa después? En el programa global, que es el que yo manejo directamente, porque el otro, el local, yo apoyo, y soy la manager de los dos programas, pero en el global que directamente estoy ahí, es el que existe en todo el mundo. Entonces, en este programa buscamos emprendedores de Endeavor, emprendedores que se conviertan en emprendedores de Endeavor. Ya. Y cuando tú te conviertes es todo un proceso, o sea, tienes que pasar por paneles de selección, uno local, uno internacional, te preparamos, practicas tu pitch, los paneles son súper difíciles, o sea, tiene que ser unánimo que todos digan que sí quieren que pases. Entonces es todo un proceso súper difícil y cuando logras ser emprendedor en Endeavor, ya eres emprendedor de por vida. Entonces cuando yo te decía un emprendedor que lleva más años en Endeavor es porque ya fue de un cohort anterior, pero tú al ser seleccionado eres de por vida. Y lo chévere es que, digamos, si a mí hoy me seleccionan en Endeavor internacionalmente, como emprendedora Endeavor, yo soy la emprendedora. Entonces no es mi empresa. Entonces si en mi empresa por X razón la vendo o algo le pasa a mi empresa, no me importa. Porque yo, Natasha, me quedo como emprendedora Endeavor de por vida. Entonces es súper chévere ese concepto, ajá. Qué genial. Pero, o sea, ustedes... ¿Cómo funciona esta parte? Es algo que no tengo muy claro. O sea, ¿ustedes invierten en la empresa? ¿O cómo es? Eso es algo único de Endeavor. Entonces, Endeavor no invierte, no pide equity a las empresas. Somos una ONG. Entonces, nuestra misión es únicamente por y para el emprendedor. Entonces, lo que nosotros hacemos es les apoyamos con nuestra red, que es enorme. Tenemos a más de 5,000 mentores a nivel mundial y estos mentores no son como... No quien sea puede ser un mentor en Endeavor. Entonces también pasan por un proceso para ser seleccionados como mentor y son los empresarios más grandes del mundo, los más exitosos, los que se han tropezado 1000 veces y que justo pueden apoyarte en lo que ellos ya han sufrido. Entonces les apoyamos con mentorías con nuestra red. Sí les damos conexiones de accesos a fondos o a venture capital, pero somos como el middleman. O sea, gracias a Endeavor te abre la puerta porque le escribimos a ese fondo: oye, X emprendedor tiene esta solución, te recomiendo, te puedo hacer una introducción, y ese fondo, porque eres de Endeavor, dice sí, confío en tu criterio, preséntame. Entonces somos como ese middleman de darles acceso a mentorías, acceso a capital, acceso a networking, tenemos eventos para ellos,
también la red de emprendedores a nivel mundial son más de 2.000 emprendedores seleccionados, desde empresas como Mercado Libre hasta Akipakari. Entonces también te unes a esta red y Endeavor te permite ser parte de esta red y te conecta con estos fundadores, que te abre esa puerta, que seas parte de esta comunidad. Entonces es muy único, no es como las otras, se puede ser aceleradoras, que te piden equity, te hacen un proceso de aceleración, sino es como una comunidad que está ahí de por vida para ayudarte con todo el acceso que tiene Endeavor a nivel global y mundial. ¿Y cuál es la característica que dirías que tienen todos los emprendedores de Endeavor? ¿Qué es lo que los caracteriza? Yo diría que lo que más les caracteriza la característica más importante que tienen todos, que a mí me encanta, es que tienen este give back mentality. Yeah. Que yo en serio digo que todos los que están en Endeavor tienen esto. Y es que ellos, sin que nadie les diga, quieren devolver a la comunidad. O sea, tienen como ese deseo de ayudar a la siguiente generación, de ayudar al que está al lado, que está sufriendo, para que no sufra tanto como ellos lo tuvieron que hacer. Y eso es algo que Endeavor busca mucho cuando pasas por estas entrevistas y paneles de selección. Ese como aspecto de que seas una persona que no solo quiere recibir y crecer por tu cuenta, sino que quieres ir apoyando y agarrando a los que están al lado tuyo para que ellos también vayan más rápido y sigan avanzando. No, a mí me parece hermoso eso, y lo he visto en todos los emprendedores que están en la red. O sea, es algo raro cómo pasa el proceso de Endeavor, pero de alguna forma logran como ver, sí, esta comunidad va a ser para ti y vas a encajar perfecto, porque todos tienen ese mismo, que te digo, este give back. Claro, justo ahora que lo mencionas, esa creo que yo digo es la característica que más me llamó la atención de mi maestría, porque igual todos, o sea, con todos mis compañeros, lo noté cuando conversábamos con personas que eran del IES. Ya. Que si era siento que, no sé, tenían ese tipo de ambiente un poco más competitivo entre ellos mismos. Sí, sí. O claro. incluso cuando hubo unas especies de olimpiadas de personas que hicimos el MBA y en París, y justo ahí era como que veía cómo hacían deporte otras personas y entre ellos mismos, entre las personas del mismo equipo, tenían cierto tipo de actitudes que como que se gritaban, pero no era con su ambiente, como yo le digo, deportivo, sino sí. ya un poco más, un tono más pasivo-agresivo, pero más, creo que más, no sé si más real, pero creo que nuestra escuela, en cambio, era mucho más colaborativa. Colaborativa, esa es una buena palabra, tal cual. Que es chévere, ¿no? También, bueno, lo otro también se puede argumentar que está bien, pero sí es algo que te puedo decir que une a todos en esta comunidad. Tienen esa característica, sí, no puedo decirlo. Característica. Ya no lo voy a decir porque no puedo, no me sale. Ajá. ¿Cuántos idiomas aprendiste a hablar? Yo, bueno, español e inglés siempre me hablaron desde que nací. Mi mami solo en español, mi papi solo en inglés, que creo que fue perfecto porque así no nos confundíamos. Era como que con este humano puedo solo hablar esto y con este humano solo puedo hablar esto. De ahí en el colegio, bueno, cuando vivimos en Tanzania, me cuentan mis papás, conocíamos palabras de Swahili, que es uno de los idiomas nativos de Tanzania. De ahí también aprendí francés en Ghana, aprendí italiano también, porque cuando vivimos justo en Tanzania no habían colegios preescolares más que uno italiano. Entonces no tuve opción más que ir al de los italianos y aprendí italiano. Entonces dicen mis papás que yo llegaba a la casa y les decía palabras en italiano y era toda una pequeña italiana. Y ellos eran como, o sea, esta chica está en África, pero habla italiano, pero es ecuatoriana y es gringa, o sea, un mezclado ahí. Y ya, y ahí no aprendí nada más. Ahorita te puedo decir que entiendo italiano, entiendo un poco de francés y solo me sé una canción en Swahili. Y sí. ¿Qué canción es? Es una que, o sea, no tiene nombre creo, pero es la que te cantan cuando cumples. Entonces es súper chévere porque es una celebración
que salen todos, digamos, estás en un restaurante y dices que es tu cumpleaños y salen todos del restaurante a cantarte. Entonces es súper divertido. Entonces creo que por eso me grabó, porque me encantaba de chiquita. Pero no era la típica canción de cumpleaños, o capaz en otro idioma. No, era con otro, o sea, es como otro ritmo y en Swahili. Entonces como Jambo Bana, hasta todavía me acuerdo clarito. Pero es como felicitaciones y felicidad y es chévere porque también hacen un baile donde saltan. Entonces, claro, yo de chiquita, imagínate, para mí era como, qué hermoso. Y es más, me cuentan mis papás que yo siempre pedía que era mi cumple para que justo me canten. Ajá, sí. Hay algunas personas, y yo me incluyo en este grupo, que no nos gusta festejar los cumpleaños. A ti sí te encanta. Verás, no, ya de chiquita me gustaba esa canción, me gustaba esa como celebración, pero no, también soy como tú, o sea, yo prefiero íntimo, familia y tal vez pocos amigos y estar tranquila ese día. No soy de las que le encanta la fiestota, esa es mi hermana y le fascina y planea su cumpleaños como meses con anticipación, así. Ajá. No, para nada. Ajá. Ya. Sí. ¿Por qué crees que no nos gusta festejar los cumpleaños? ¿Cuándo cumples años? Yo justo voy a cumplir ahorita en diciembre. Ah. Voy a cumplir 30. Uh. Justo la nueva década. ¿Tú cuántos años tienes? 29. Chévere. Pero no cumples esto. Cumplo 30 en el próximo agosto. Próximo agosto. Ay, ya, todavía te falta. Pero yo diría tal vez... No sé, yo soy... Como me das más... Siento que como es algo importante el día del cumpleaños como, no sé, teoría o como concepto... Siempre le he visto como prefiero estar con las personas que en verdad me importan y que en verdad amo y solo estar tranquila sin tener que preocuparme en nada. Ya. No sé si tú compartes eso, pero creo que por eso. En cambio, tal vez la personalidad de mi hermana es más... Ella es como el chip diferente de que me encanta estar más bien rodeada de toda la gente que me importa y amo. Y que me celebren y que está divertido. Ajá. Sí, diferente. Sí. O sea, ¿qué día exactamente cumples? 26. Al 26. Sí, también creo que por eso. Sí. Porque era Ajá. un día difícil. Quién sabe, ahora que lo estamos hablando, muchas cosas están saliendo. Quién sabe, capaz justo como era un día que no se podía celebrar porque no estaba ni en el colegio. Claro. Me acostumbré a eso. Porque en mi caso, yo creo que es de eso. En mi caso sí, siento que es de eso. Porque mi Sí. cumpleaños siempre fue en vacaciones en agosto. ¿Sabes? Igualito. Y claro, no tenía... No había nadie con quien celebrar. Ajá. Y claro, en mi caso yo pasaba las vacaciones en Ambato. Ya, chévere. Claro. Y era como que, claro, estaba con mis abuelitos, con mis tíos. Y tal vez por eso es como que no estaba con mis amigos de la escuela en ese entonces. Y Te claro, capaz acostumbraste. por eso, o sea, ajá, no me gusta festejar hasta ahora. Sí. Y en el trabajo es como que ya lo toca, ya me toca Sí, festejar, sí, pero no sí. es, no, y yo lo hago por obligación, no porque me toca. Porque te encanta. Sí, igualito. O sea, que las veces que te quieren... Bueno, a mí ni siquiera, porque justo nos va a tocar feriado. Así que no me van a celebrar. De ley. Ajá, pero tienes razón, sí puede ser eso. Ahorita que estamos psicoanalizándonos. Sí, esas son una de las cosas que me gusta hacer. Creo que varios de los libros que están acá son de psicología, así que Qué cool. quizás Chéveras. algo que me equivoqué de carrera yo. Siento que Nunca es tarde. sí. O sea, mi sueño de verdad era ser físico. Ay, qué chévere. Estudié economía, pero quise ser físico. Mi idea era voy a volver millonario después. Como ya soy millonario, voy a estudiar Ay, lo que sí. en realidad quiero, pero todavía no me he vuelto millonario para dedicarme a estudiar Para física. hacer eso. Qué O chévere. psicología Pero ahorita. qué increíble. Yo, en cambio, yo quería ser veterinaria. Mm. Siempre, en verdad, hasta ahorita siendo una pasión gigante por los animales, amo, pero soy alérgica. Tengo alergia a gatos, perros, caballos, todo. Y ahí medio que murió mi sueño. Pero bueno, encontré como el segundo que en verdad sí me gusta. En verdad me apasiona también. Pero así como si pudiera quitar la alergia, sé que me metería a estudiar veterinario. De ley, me encantaba. Hacer algo que... Esto creo que es importante, ¿cachas? El hecho de que hay algo que te encanta, que te gusta, pero que no puedes hacerlo. Ajá, sí. Como esas cosas de la vida. Tal vez es por alguna razón. Yo siempre me he dicho, eso debe ser por alguna razón. ¿Tú crees que hay una razón para todo? Tal vez no, pero al menos eso me digo. Pero no, pero sí creo que hay coincidencias chéveres, o sea, hay coincidencias únicas que pasan que a veces solo dices no hay otra explicación, o sea, como
¿Cómo pasó? Me invento, iba a cruzar aquí y pasó el bus y le atropelló a alguien y me hubiese atropellado. Así esas cosas que tal vez dices, tal vez no era mi tiempo, no sé, hay una explicación por qué no me pasó a mí. Ujú. Creo que sí existen como coincidencias grandes así. Claro. Importante. ¿Cuál es uno de los temas más importantes que tal vez hemos topado hasta ahora? El tema más importante. Ajá. ¿Cuál es una de las cosas que tal vez no hemos conversado? Ah, que no hemos conversado. ¿Qué será? Ay, no sé. Tal vez algo que a ti más bien te apasione. No he escuchado mucho de tu lado. Algo que a mí me apasiona. Ajá. Tal vez aparte de la A psicología. mí me encanta hacer preguntas, la verdad. Y Ajá. no sé, creo que muchas veces me he cuestionado el hecho de por qué me encanta hacer preguntas. Y la verdad es que siempre las he hecho desde que soy pequeño. Chévere. Me acuerdo que una vez fui a una reunión de padres de familia en la escuela y había una compañera que decía, o sea, alzó la mano y dijo, o sea, el profesor nos estaba contando como que si hay algo que les molesta, este es el momento como que para compartirlo y todo. Y una compañera alzó la mano y dijo como que hay personas, y me acuerdo que me regresaba a ver, y decía como que solo que les gusta hacer preguntas y no sé por qué. Y desde ahí me quedé pensando como que a mí me encantan hacer preguntas, tampoco sé por qué. Tampoco, claro. Simplemente creo que es una curiosidad innata. El hecho de que he tratado de tratar de entender, no sé, mejor ideas, personas, conceptos, temas. Y creo que esto me ha llevado a a iniciar el podcast Qué increíble. y De ahí poder fue. conocer, claro, a otro tipo no sé, de puntos de vista, de visiones del mundo y nuevas experiencias, nuevas ideas. Y Sí. creo que eso, no sé, es lo que me ha encantado, ¿no? Hasta ahora. Y creo que me gusta hacer eso. ¿Qué dices que ha sido lo más curioso para ti de esta? Vamos a cambiar de rol. A ver, lo que sí es más curioso, De esta conversación hoy. Me interesa Lo que sí es eso. más curioso. Capaz el hecho de que pocas veces me han hecho este tipo de preguntas a mí. Y siento que es algo que, por general, cuando converso con otras personas les gusta conversar. Sí, yo hice esto, me pasó esto, me fue bien en esto, me sentí mal en esto, aprendí esto de X, Y, Z. Claro. Pero creo que el hecho de, claro, de como que de invertir los roles un poco, creo que también es algo importante. Es más, se vuelve más una conversación que una entrevista. Sí, qué chévere. Porque por general yo he visto, me encanta ver videos de YouTube, hasta ver Ajá. entrevistas. Y nunca, o por ejemplo, no sé si has visto CNN, por ejemplo. Y cuando veo una entrevista de Fernando del Rincón, nadie le hace una pregunta a Fernando del Rincón, nadie le Es hace una verdad. pregunta Claro. a Ana Pastor, nadie le hace una pregunta a, se me fue, Jake Tapper de CNN. Claro. Siempre ellos son los que hacen preguntas. Y también creo que me parece interesante el hecho de conocer lo que opina la otra persona. Interesante. Así que bueno, te agradezco Claro. por este hecho. No, ¿Por qué sino qué te sí. llevó a aceptar la invitación? A Ahora. mí, ¿qué me llevó a aceptar? Me metí a ver, o sea, apenas me escribiste, dije Ujú. voy a ver cómo es, porque nunca se sabe, ¿no es cierto? No, me pareció muy interesante, justo lo que tú dijiste cuando te conocí aquí, que son temas súper diferentes, eso me encantó, o sea, dije que, y me pareció también interesante que habías conversado con muy diferentes perfiles, me encantaban tus extractos de como las cosas más importantes que habías sacado de cada una. Y eso creo que me dio curiosidad, como, así como dices tú, también soy una persona curiosa, diría. Y dije, sí, veamos qué sale de esta experiencia. Me interesó conocerte y conversar. Y también era esa como incógnita de qué me va a preguntar, de qué Ujú. vamos a conversar. Entonces creo que fue, eso creo que te felicito, me parece muy único de tu podcast, que da ese como espacio amplio de que se vuelva una conversación y que esa persona te pueda contar de todo, y tú también de regreso dar tus opiniones y abrir el mundo totalmente a que salga lo que tenga que salir en ese podcast. Claro. Sí, creo que eso es, más que todo al inicio. Siento que al inicio sí tenía ese tipo de sensación de que estructuré todas las preguntas que quería hacer y después Eso no pasaba. trataba de no podía, no llegaba a ese tema. Me sentía frustrado, tenía una especie de como que densidad interna de, no hablamos de Eso esto, no no, hablamos de esto, no claro, hablamos de esto, ¿qué ha claro. pasado con esto?
Creo que eso me pasó hasta el segundo o tercer podcast. Chévere. Después ya dije, las preguntas me salen naturalmente, no tengo que pensarlas, así que Qué chévere, creo mejor. que solo pienso en la estructura mental que tengo para cada entrevista y No, y listo. te felicito porque siento que sale muy... Es divertido y también, como te digo, cuando me metí a ver tu podcast me pareció interesante porque era diferente. No era como el podcast que siempre te dice como el título y ya sabes que eso vas a aprender, sino es como qué voy a aprender cuando hago clic. Es como una Claro. incógnita. Súper chévere. Chévere, muchísimas gracias. Y bueno, parte de la tradición del podcast que te había comentado Ay, es sí. que cada invitado deja una pregunta para el siguiente, sin saber para quién la está dejando. Ya, qué Y interesante. la pregunta del anterior invitado ¿Y puedo saber quién era ese invitado o no? la vas a ver esta Ah, semana ya. que sube el siguiente episodio. Si en este momento tu niño interior de 6 años pudiese hablarte, ¿qué te diría? Bueno, de 6 años yo estaba... Estoy pensando qué niño era. Estaba viviendo en Guatemala, si no estoy mal. Creo que me diría que sería muy interesante. Qué buena pregunta. Nunca me había cuestionado esto. Puede ser lo que sea, ¿no es cierto? Claro. Tal vez en esa época yo sí podría decir que lo que me acuerdo me encantó Guatemala, pero sí estaba como tal vez justo en esas épocas eran mis primeras mudanzas. Entonces tal vez estaba un poco más como triste de que sabía que me iba a tener que ir de ese país y que no me iba a quedar ahí para siempre. Entonces tal vez mi niña interior me diría que tranquila, que voy a tener una vida muy interesante, que voy a conocer a muy buenos amigos, voy a aprender muchísimo y que siga siempre sonriéndole a la vida, que todo va a salir bien. Eso creo que me diría. Eso sería lo que tú te dirías a tu niño. Ya me diría. Cierto. Pero Al revés. Sí, al revés. ¿Qué te diría tu niño de 6 años a tu niña actual? Ay, me diría... No sé en qué idioma me hablaría. Si italiano, swahili, inglés o español. Digamos que cualquiera de esos idiomas, tal vez me diría... Qué divertido este país. Me encantan los animales. Me encantaba jugar con las lagartijas de las paredes. Ya. Era súper medio rarita. Cogía las lagartijas y jugaba con ellas. O sea, amaba. De ley diría algo así de animales. Y que me estaba encantando el colegio. Y mis amigos, tenía muchos amigos coreanos. Entonces seguro tal vez me saldrían unas palabras en coreano. Cierto, eso me olvidé contarte. También sabía unas palabras en coreano. Y que me estoy divirtiendo muchísimo con mis amigos, creo que diría, sí. Cuando te mudabas, ¿tú tenías esa sensación de que es algo temporal y no te involucrabas tanto? ¿O lo hacías mejor, te involucrabas más? Porque sabes que tienes un tiempo corto en un lugar. Creo que era un miti-miti. Creo que de alguna forma, y me di cuenta de esto más grande, seleccionaba más. Entonces, digamos, no me involucraba, digamos, con personas. No me hacía amiga de todos, sino pensaba como que, ay, esta persona sí me cae muy bien. Entonces, con esta persona sí me voy a involucrar mucho. Y con esta sí me llevo bien, pero no voy a meterle mucho esfuerzo. Como que hice ese como de cuidar, no meterle todo, pero tampoco estar como no amiga de nadie en mi cuarto. ¿Y cómo sabías con quién llevarte y con quién no? ¿Es un instinto, tal vez? Creo que era química, sí. Cuando conoces a alguien y te llevas muy bien, sin razón. Y solo así conseguí a mis amigos. Y yo también les caía bien, entonces era recíproco. Oye, Sí, chévere. sí. Perfecto. Natasha, y cierto, casi lo olvido. Esta pregunta quería hacerte. ¿Tu nombre qué significa? Porque no es Natasha con SH. ¿A qué se debe? Es el nombre de una actriz rusa. Entonces yo no soy rusa, mis hermanos son rusos, pero con todo lo que te he contado es como perfecto para la historia. Pero es de una actriz rusa que les gustaba a mis papás y por X razón ella lo escribía así y decidieron escribir mi nombre así, les encantaba Natasha y no hay más razón. No hay significado especial, nada. Ah, ya. Sí. Chévere. Sí, pero todo el mundo me pregunta. Y todo el mundo, o sea, la pregunta que tengo a diario es, ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿O de dónde eres? Todos los días. Pero es chévere porque ahí siempre les cuento esta historia y más bien es como algo gracioso. Y dicen como, ay, qué chévere tus papás. O sea, como una idea muy
digamos, un nombre no típico. Más bien se fueron por el muy diferente. Claro. ¿Tú has pensado tener hijos? Sí, sí he pensado. ¿Qué nombre les pondrías? Uy, tan lejos no he llegado. Pero siempre he pensado, lo que sí siempre he pensado es que quiero que sea un nombre que suene bonito en inglés y en español. Ya, sí. Eso sí. Entonces me invento Sebastián y Sebastian. Me encanta cómo suenan los dos. Entonces quiero encontrar para cualquier hijo que me toque, ojalá, ahí buscaría algo que me suene bonito en los dos idiomas. Y veamos si incluye italiano. Y swahili. Y coreano. Ay, sí. Y coreano. Una de las cosas que aprendí, y bueno, las aprendí en un podcast, pero las viví en carne propia, fue el hecho de que hay veces que cuando pronuncias tu nombre en otros idiomas y las otras personas no pueden pronunciarlo, te da cierto tipo de ansiedad. Y en mi caso, o sea, aquí lo pronuncio Javier. Claro, pero eres con X, ¿no es cierto? Ajá. Claro. Pero claro, en España lo pronunciaba, o sea, igual, Javier. Pero me escribían con J. Decía no, con X. Pero tenía que explicarlas y todo eso. Y tenía unos momentos en los que decía, voy a cambiarme de nombre, así, porque... Sí, claro. Yo comencé a decirme Xavier, que era más fácil, que para que los entiendan como Xavi, como el director técnico del Barça. Claro. Pero cuando conversaba con personas que hablaban inglés, igual, Javier no entendía, tenía que decirlo como Charles Xavier, como el de X-Men. Claro. Ya te entiendo. Claro. Y me generaba un cierto tipo de ansiedad interna. Ahora cómo lo explico. Claro, y a diferente tipo de audiencia. Claro, porque cuando está escrito es más fácil, pero cuando ya está, tienes que pronunciarlo. Sí, yo diría que sí me pasa igual. Me pasa igual. Creo que estoy tan acostumbrada que tal vez no me pasa tanto, pero más me pasa, o sea, esa ansiedad es más como cuando tengo que hacer algo importante o estoy hablando por teléfono con alguien que no me conoce y es como, ay, tengo que dictarle y es como, ay, de nuevo no me va a entender o me va a decir, pero ¿por qué J? O seguro no es una I y toca, como dices tú, es como, ay, ¿por qué de nuevo? Así. Pero sí te entiendo totalmente. Claro. Totalmente. ¿Y que tienes otro nombre tal vez? Nicole. Ajá. Ese es más fácil. Pero sí, nunca me cambié. Sí se me ha cruzado por la mente como, especialmente en esos momentos de frustración, pero a la final digo como que ya es, o sea, soy yo y me encanta también. Claro. Y ya sería muy difícil, hasta por todos los temas legales. No, o sea, yo no me refiero a cambiarme legalmente, sino porque mi otro nombre es Patricio. Pero sí, que me diga Patricio. Ajá, pero claro. Ya tenía un compañero que se llama Patricio, así que dije, ya nada. Ya nada, ajá. Además que te hubiese dado tal vez un poquito de otra identidad en Barcelona. Siempre hubiera sido Patricio en Barcelona. Claro. Quieras o no. Ya no ibas a ser Javier. Y de hecho esto lo conversé justo con mi mejor amiga, porque ella desde que comenzó desde que estaba comenzando su nuevo trabajo, está trabajando ahorita en Tesla, ella se llama Yolanda, bueno, siempre le he conocido como Gisela, todos le conocen como Gisela, pero ahora le dicen Yolanda, que es el primer nombre. Ya. Cambió su especie de identidad. Es como que, hoy ya no eres Sí, Gisela. Como que yo vi su carnet y era como que, ese no es su nombre. Ese no eres tú, claro. Claro. Hay una pregunta para ti. Claro. ¿Cómo me encontraste a mí más bien? Por LinkedIn, justo vi tu publicación en la que estabas compartiendo cuando comentabas tu experiencia de la beca y me pareció chévere. Qué chévere. Me pregunto cómo funciona eso de LinkedIn, o sea, tal vez teníamos contactos en común. Buena pregunta, capaz que sí. ¿No? O solo es como la típica que se expande. El algoritmo, ajá. Buena pregunta, pero capaz que sí, me imagino que sí. Porque claro, como de lo que comenzábamos antes, claro, sí tenemos algunas personas que conocemos en común, así que capaz por ahí. Sí, total. Qué chévere, pero muchas gracias por invitarme. No, a ti. Muchísimas gracias por aceptar, Natasha, ¿verdad? Sí. Perfecto, sí. Tenía un poco de miedo de cómo pronunciarlo. Sí. Así que perfecto. Ha sido un gusto tenerte acá. Gracias. No, gracias a ti. Ha sido lo máximo. Una experiencia muy divertida. También aprendí mucho y... No, más bien te agradezco a ti este espacio y como te digo, en verdad te felicito porque creo que es un podcast muy diferente a los que he visto y sí te felicito por dar este espacio a personas y hablar de todo lo posible del mundo. Chévere, muchísimas gracias. Sí. Hemos descubierto que a las personas que ven nuestros videos, por lo general, les gusta uno de los últimos episodios que hemos realizado en este podcast.